Definitivamente Alicia en el País de las Maravillas entra en el top 5 de mis películas favoritas de la infancia. Me acuerdo que la tenía en VHS y la veía todo el tiempo. La película era tan extraña que me fascinaba y me aterraba al mismo tiempo. Tenía como 5 años en ese entonces yo creo que era normal. Entre los personajes había uno que definitivamente resaltaba. Creo que no solo para mí, sino para todo el mundo. Ese era el gato de Cheshire, también conocido como el gato sonriente o rizón. Como imagen, el personaje es genial. Un gato morado que siempre estaba sonriendo, que aparecía y desaparecía cuando quería, con su forma de hablar tan particular, tiene todo para volverse un ícono. Ahora, en cuanto a su personalidad, yo tengo una teoría. Este gato debe ser el único personaje, además de Alicia, que tiene conciencia de ambas realidades. Estas siendo el mundo de Alicia por un lado y el País de las Maravillas por el otro. Y es por esto que el gato entiende la desesperación de Alicia. Si nos pegamos al hecho de que todo lo que pasaba en la película era un sueño, y me perdonan si no han visto la película, pero ya pasaron como 70 años desde que Disney sacó su adaptación. Por cierto, esto lo acabo de buscar en Wikipedia y no puedo creer que la película haya salido hace tanto tiempo. En fin, si nos pegamos al hecho de que todo lo que pasaba en la película era un sueño, yo creo que el gato es esa lucidez en la que a veces entramos cuando estamos dormidos. Ya saben, como los sueños lúcidos. Sabemos que estamos en un lugar diferente a nuestra realidad, pero no tenemos muy claro dónde. Tratamos de darle respuesta a la situación, pero al final nada es lógico, como el discurso paradójico del gato. Como por ejemplo cuando dice, ¿habrás visto alguna vez un gato sin sonrisa? Haciendo referencia a la realidad nuestra, pero nunca una sonrisa sin gato, haciendo referencia a los sueños. Pero bueno, la verdad no tengo ni idea. Este solo es un rollo que me armo yo en mi cabeza sin ningún tipo de fundamento. Si quieren saber la verdad, me imagino que alguien ya habrá escrito sobre el tema. Ahora, dejando la clase de filosofía, vamos con la pintura. En la película se ve como para desaparecer, el gato primero desvanece sus rayas claras, dejando visible como una espiral de rayas oscuras. Me pareció una buena idea representarlo de esta misma manera, pero conservando la textura de peluche del referente. Como siempre, empecé con el fondo y la sombra. El fondo lo pinté de amarillo como color complementario al morado del gato. La sombra en este caso fue muy complicada por su forma. La clave para pintar una sombra que se proyecta en el fondo es que se vea cómo se desvanece, y para esto hay que utilizar muchos tonos del mismo color de manera radial hasta que dé la forma. Con el fondo listo, sigo con el personaje. Claramente los colores predominantes son el morado y el rosa. Como siempre, le doy una primera capa de estos colores para definir las partes de la figura. Estas capas las doy aguadas para que no me tapen el dibujo que hice antes con lápiz para las proporciones. Tampoco me preocupo mucho por no salirme de las líneas, porque como el personaje está hecho de peluche, al final igual voy a pintar algunos pelos que se salgan de la figura. Con los colores separados empiezo a hacer una demarcación general de dónde van las luces y las sombras. Esta sigue siendo de las primeras capas, por lo que las manchas tampoco las hago muy definidas. Solo necesito que me definan el volumen del cuerpo. Cuando se pinta un muñeco de peluche hay que tener en cuenta que la forma del material no es la misma en todo el personaje. Por ejemplo, en este caso, la parte de la cara se nota que los pelos son muy cortos. Esto hace que la sombra del espacio se parezca mucho a la de un cuerpo sólido. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque si no, se puede terminar pintando pelitos donde no hay. En las otras partes, como las patas o las orejas, los pelos son mucho más largos. Esto se nota por la irregularidad de las luces y sombras en la superficie. Con todo esto claro, empiezo a dar textura a las partes del gato. No hay ninguna regla que diga dónde se debe empezar a pintar, y si la hay, no la sigan. En este caso empecé a pintar de izquierda a derecha básicamente porque me provocó. Normalmente lo que hago es pintar por zonas de colores. Esto me hace la vida más fácil porque no tengo que estar mezclando diferentes colores. Pero en este caso, como el gato es del mismo color, solo con diferentes tonos, voy a hacer la pintura de izquierda a derecha de manera pareja. Por cierto, los colores que utilicé para el gato ya venían preparados, o sea que no los saqué de los colores primarios como suelo hacer. Hay colores que por su naturaleza brillante no se pueden sacar. Ahí es cuando tenemos que pensar en qué pinturas vamos a comprar.
A la hora de pintar el gato no hubo mucho misterio. Para las zonas que tenían este tipo de peluche de pelo corto, la clave es hacer pinceladas muy cortas, así como punticos. Es posible ver la dirección de los pelos en estas zonas, pero es casi imperceptible, por lo que yo creo que no hay que ponerle mucho cuidado. En las otras zonas la cosa cambia. Como los pelos son más largos, la dirección es importantísima. Si hacemos todas las pinceladas hacia el mismo sitio, por más que le peguemos a las luces y a las sombras, se va a ver muy rígido, y eso es justamente lo que no queremos con un peluche. Sinceramente, yo creo que el referente no fue el mejor para la pintura. Me gustó mucho el muñeco y su posición, pero la iluminación era muy mala. Estaba tan iluminado que casi no se veía sombras sobre la superficie. Esto hace que los objetos se vean mucho más planos y por ende me toca inventarle sombras a la pintura. Los dientes, como siempre, los pinto de un color grisáceo para luego iluminarlos con blanco. Esta iluminación debe ser sutil porque al ser peluche, evidentemente los dientes no están mojados como los reales. En los reales, el líquido hace que produzcan brillos mucho más fuertes. Con el cuadro terminado, me alejo para ver si todo está correcto y listo.